Bienvenidos al séptimo capítulo de Estratos del Mitómano Verso, ya llegando a finales de septiembre. Hoy me acompañan dos grandes amigos y talentosos autores de la editorial. Por un lado tenemos a Rodrigo Carmona, que me va a acompañar hoy día a entrevistar a otro gran creador de la editorial, que es Sergio Alejandro Amira. Bueno, ustedes ya lo conocen, creador de Atómica, escritor de una amplia gama de libros, creador de varios otros personajes, también escribe Los Nuevos Próceres, y hoy nos va a acompañar para hablarnos un poquito de Zeta, este gran personaje adolescente que tiene nuestra editorial Mitómano Comics. Antes de empezar, destacar que este programa está exclusivamente enfocado a hablar y profundizar en personajes y en ediciones que hemos tenido dentro de la editorial, tanto de Mitómano Comics como Estratos. Así que espero que les entretenga la conversación y vamos. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo está ahí, Rodrigo? Buenas noches, estamos súper bien. Eso. Sergio, ¿cómo está usted? Motivado, muy motivado. Bueno, como decía en la presentación, hoy día vamos a hablar de este personaje Zeta, que es el representativo adolescente que tiene la editorial, y quiero remontarnos a los inicios de cuando empezamos a editar este personaje. ¿Tú te acuerdas más o menos la primera edición que tuvimos de Zeta en digital? Sí, yo tengo aquí todo la bibliografía de Zeta. Eso. El primer cómic de Zeta lo publicamos en marzo del 2010. Todos los cómics de Zeta han sido publicaciones digitales o webcomics, a excepción de su participación en la Era Draconiana, que es la primera y única vez que Zeta ha sido publicado en papel. Esa es una cosa, eso es algo bien curioso dentro de la historia de Zeta en Mitómano Comics, porque es uno de los personajes que primero trabajamos, del cual yo he escrito posiblemente la mayor cantidad de páginas. Creo que en primer lugar está Atómica, y después viene Zeta en cantidad de páginas que he escrito y rotulado e incluso pintado, ayudado a los colores. Y sin embargo no hemos tenido una edición en papel de Zeta propiamente tal de él, aparte de su inclusión en la Era Draconiana, que fue del 2018 fue. Sí, por ahí. O 2019, no recuerdo cuándo se publicó. No, a ver, 2018. déjame ver si tengo Era Draconiana, también la tengo acá. Déjame echar un vistazo. La historia se llama Canción de Primavera en Otoño, mayo 2018, Mitómano Comics. Ahí apareció... Nada, así que ahí, bueno, ahí fue. Imagínense, pasamos del primer cómic, del primer webcómic publicado de Zeta el año 2010 hasta 8 años después, que pudo estar en las páginas de la Era Draconiana, en una historia autoconclusiva donde conoce a Atómica, pero en realidad conoce a Javiera, que todavía no se ha decidido por ser una superhéroe. Y ahí tenemos unas cosas entrecruzadas. Originalmente Zeta iba a ocupar el rol que ocupó Danko en la novela gráfica de Atómica, sí, que fue publicada por Mítica. ¿Y por qué no sucedió eso, Sergio? Porque al final, cuando lo analizamos, decidimos que era mejor que corrieran por carriles separados, Francisco. Y tenía que ser alguien mayor, ¿o no? Algo así, me acuerdo, porque... Mira, eso no fue tanto problema como el hecho de que Zeta saliera de la editorial de Mitómano y que participara en Mítica. Y tú sabes que eso podría haber creado conflictos de interés, sobre todo dadas ciertas circunstancias que ocurrieron posteriormente. Claro. Entonces, dado eso, yo creo que fue sabia la decisión que se tomó en un minuto. Ya no recuerdo si la tomaste tú, la tomamos ambos, pero decidimos. De hecho, tenemos páginas, todavía no la hemos mostrado, tenemos arte original, quizás ahora ya sea oportuno. Ahora que estoy revisando la historia, estoy haciendo una revisión de las publicaciones de Atómica a raíz de la muerte de Atómica. Seguramente vamos a mostrar esas páginas que dibujó Pablo Santander, que era el dibujante original de ese tomo 1 de Atómica publicado por Mítica, y ahí aparece Zeta, justamente, aparece Zeta con Javiera, y después ese Zeta se modificó a Danko, que era el mismo perfil del vigilante porteño, pero ya mayor, obviamente.
la idea era que Javier iba a tener 15 años y Zeta iba a tener 17, 18. Claro, Por acá, sí, en la, claro, en la historia final, Javier tiene como 15 años y Danko tiene 25. Bueno, Entonces, en algún momento... toma un rol, Sí, pues, toma en un algún rol más momento de vamos mentor. a hacer un programa especial de Atómica también, y ahí te voy a preguntar por Danko, porque en una de esas el personaje nunca lo volviste a utilizar, en una de esas puede salir por ahí, anda a saber tú. Sí, además que era una época, por ejemplo, cuando sacamos toda esta historia, estamos hablando de la primera historia de Z, que es el 2010, y el tomo 1 de Atómica por Mítica se publicó el 2012, en mayo del 2012. Un guión además que se había trabajado el 2010, fines del 2010, y que como ustedes saben que nosotros, o sea, les contamos a los radioescuchas o youtubers, escuchas o lo que sea, que para que algo obviamente se publique en mayo del 2012, como el tomo 1 de Atómica por Mítica, estaba trabajándose desde un año o dos antes. Es como cuando, por ejemplo, cuando dicen, que la Doom Patrol, o sea, que los X-Men le copiaron a la Doom Patrol, pero resulta que la Doom Patrol apareció como 2 semanas antes o algo así. Entonces, en términos de la producción de un cómic, nadie puede copiar en un espacio tan corto de tiempo, tan reducido. Así que hay una historia muy, muy interesante que tenemos que todavía revelar con respecto a la relación de Atómica y Z, pero siempre estuvieron, yo, o sea, los consideré porque prácticamente partieron al mismo tiempo. Por un lado, la invitación que me hiciste tú, Francisco, a participar de Mitómano, y por otro lado, yo estaba desarrollando justamente una idea que venía desde el año 2005, 2006 con respecto a este personaje, a este superhéroe femenino adolescente, y veo que hay un superhéroe o un vigilante, porque ahí también podríamos hacer la diferencia, en Mitómano, que es Z. Entonces era obvio que si iba a estar a cargo de uno y estaba creando a la otra, juntarlos, reunirlos casi como de estaban inmediato. centrados en Valparaíso, Concón. Además, claro. Geográficamente. Entonces, para mí, claro, Javiera Atómica estaba en Concón y Z iba a ser quien le iba a dar a conocer Valparaíso. Porque ella no era de la zona, si Javiera llega de Punta Arenas a vivir a la quinta región. Entonces Z iba a ser el que le iba a dar a conocer, y ese rol fue el rol que cumplió Danko. Ahí, como decía yo, Danko estaba inspirado en Danko al Rojo Vivo, que era una película ochentera de Arnold Schwarzenegger. Entonces Danko, más que de superhéroe, se nutría de las películas de los 80 de acción, de Cynthia Rothrock, de Chuck Norris, de Schwarzenegger, de Van Damme, que en esa época, como te digo, estamos hablando del 2010, o sea, estamos hablando de hace 11 años atrás. Ahora está todo so hot right now, ¿verdad? Los 80 y las películas de acción, y después de que nosotros hicimos esta cita o hicimos estas referencias, vinieron los Expendables y vinieron todos estos revivals de esta estética, o de incluso esta película que hizo el suizo ¿cómo se llama? Kung Fury. Y de hecho hasta la música hay un estilo musical que es como claro, retro. El synth, claro, ese synth pop y ese synth retro y todas unas corrientes. Y hay una subgénero, así como el synth dark, a lo Joy Division, pasando por ¿cómo es que se llaman? Se me olvida, por la banda que hicieron después, sin Ian Curtis. Ahí me pillan. Bueno, pero también tiene influencia de Carpenter, del director que hace música también. Claro, John Carpenter, que hacía su propia banda sonora. Sí. Entonces tiene mucho ese teclado. Bueno, ahí Rodrigo, yo sé que Rodrigo no tiene tanto que ver con... New Order. Pero, ahí me acordé, New Order, la banda, New Order, sí. Pero eso. Rodrigo, ahí metí la cuchara si a mí se me pasa algo con respecto a las preguntas o lo que vamos conversando de Z, o si tiene alguna acotación, dale nomás, Rodrigo, ¿ya? Ya tenemos la primera fecha del primer cómic que se publicó de Z. Ya dijimos que fue en marzo del 2010, eso quiere decir que si fue en marzo del 2010, estoy seguro que lo estuvimos trabajando el 2009, posiblemente a partir de mediados del 2009. Porque... No, pues y ahí me diste el gancho a lo que quiero llegar, Sergio, es que el inicio... El arte, sí, pues inicio, antes de eso, pero claro,
para que tuviésemos un cómic en marzo del 2010, tiene que tener, seguramente lo estuvimos trabajando a fines del 2009, y además porque el arte fue completamente tuyo. Esas 12 páginas las hiciste tú. Lo cual hizo más lento la entrega aún. Claro, tú dibujaste, tú hiciste dibujo, y además tú trabajas tradicionalmente, tú dibujas en papel, en tintas y todo eso, y después escaneas. Y tú también hiciste el color, y creo que Claudio Fernández sí, también Ramírez, me ayudó. Él te ayudó con los colores, pero la portada también la hiciste tú, o sea, fue un tremendo trabajo, y yo hice el guión y el rotulado. Y ahí partimos, y esa fue la primera historia. Está la ballena roja, que no sé si ha vuelto a salir. La ballena roja de no, la, pero de la esa no, ni siquiera me acuerdo quién se le ocurrió que fuera roja, pero... claro, pero ahí sale en la portada, aparece la cum... de ese cachalote como primitivo. De todas formas, sí, es como para mí, todavía lo veo, sé que algún día sale algo de la cum, que es el personaje como acuático que tenemos, que es Yagan, del Mitómano Verso, que salga con la ballena porque le da un lote atractivo. Sí, porque además que hay una novela que se llama Cachalot, una novela que es de un escritor muy importante, Alan Dean Foster, y siempre me acuerdo sobre un planeta oceánico donde hay cachalotes, y se llama Cachalot en inglés. Entonces, en esa portada de Z, que aparece Z abajo y arriba, curiosamente, si ustedes analizan esa portada de marzo del 2010, los invito a verla, está arriba de Z, está al costado izquierdo está Mandinga, al centro está Anima, al lado derecho está Kuntur, y arriba de Kuntur está Ayayema. Sí. Y detrás de todos ellos está el Bichuquén. Entonces son todos personajes muy importantes. Quizás la cum no ha tenido tanto protagonismo y su cachalote rojo, pero son muy, muy, muy interesantes. El concepto del cachalote primitivo rojo. Pero como les digo, en la portada están 3 personajes, por lo menos, muy, muy relevantes, que son Anima, Kuntur, que Rodrigo se ha encargado de expandir el Kunturverso, le llamaría yo, y Ayayema, que ha sido uno de los personajes que han tenido más publicaciones, que ha ganado fondos, que ha ganado premios, y el Bichuquén, que ha salido, además de aparecer en los cómics de Z, en los cómics de los nuevos próceres, una versión cyborg, también luchó contra Antu en un cómic. Entonces, se dan cuenta ahora yo revisando como nuestra propia historia, me voy dando cuenta del legado que nosotros mismos hemos construido, y es como sumamente satisfactorio ver cómo Francisco ya son más de 10 años pusiste todas estas piezas, ¿sí? Y todos estos personajes fundacionales ya estaban ahí. Sí, pues, de hecho empezamos, mira, por ahí vamos, Sergio, para empezar hablando sobre los inicios del personaje. Claro, muchos ya estaban diseñados, pero no tenían un perfil psicológico, no tenían un entorno, no tenían otros personajes secundarios con los cuales conversar. Yo cuando diseñé Z, de hecho, acá estoy viendo el título, se llama Control Z. Buen nombre, además. Aparte, con Z ahí podéis jugar con hartos conceptos. Y la primera página, Z parte en su mente, va escuchando música, creo que va escuchando, no va con audífono, pero en su mente va tarareando mentalmente la canción, una canción de Los Prisioneros. Brigadas de Negro, esa canción me parece que era la que, según si no recuerdo mal, va tarareando esa canción y hace un comentario así como dice, no sé cómo Jessica Biel lograba luchar con los audífonos puestos escuchando música, en alusión a una película de esa época que era Blade, la tercera Blade, donde esta mina se ponía audífonos, tenía como un playlist para ir a matar vampiros. Y, o sea, todos los que saben algo sobre básico de lucha, ¿cómo peleáis con audífonos escuchando música? Se ve súper cool, pero en la práctica, claro, elimináis un sentido del tiro. Bueno, la mina quizás era como tenía superpoderes, no me acuerdo muy bien, porque esa Blade es la peor de todas. Pero metíamos esas cosas de la cultura pop del momento, que quizás ya queda también anclado a la historia. Claro, yo cuando me acerqué a proponer que realizara el desarrollo del personaje de Z, yo solamente tenía la apariencia física, porque era este personaje que era como un adolescente, que tiene estos pantalones así como medio de hip hopero, tiene una cadena como de metalero, tiene esta cresta como mohawk punky. Tiene algo de escolar también.
No, y algo escolar. La corbata, tiene algo de escolar, la mochila, pero también la corbata era porque les gustaba el happy punk o el punk de la época, ¿cachai? Que era todas estas bandas que tenían números, como Sum 41 o Blink-182, o no me acuerdo de las otras, pero eran varias, que tenían un número al final del nombre. Y tenía solamente eso, po. Los colores, traté de elegir colores que fueran armónicos, así un verde limón con un celeste ahí eléctrico, y que jugasen bien, y que no lo hubiese utilizado tal vez esa combinación de colores en esa época ningún superhéroe. Y con otros personajes, sí. Claro, con zapatillas, un tono muy urbano, pero aparte de eso no tenía nada más, po. Lo único que cachaba es que al personaje le gustaban las figuritas de acción y le gustaba escuchar música, obviamente por toda esta influencia en su apariencia. Y los videojuegos. Los videojuegos. Y ahí tú entraste a picar y le empezaste a dar vida al personaje, algunas características, algunos pensamientos. Sí, yo que me cuente recuerdo, eso, po. ¿Cómo fuiste ahí armando el personaje? Claro, yo recuerdo que lo primero, todo partió con el calabozo del Amo del Calabozo, que en esa época era un blog muy, muy, muy popular, aunque no lo crean, y lo he mencionado en algunas otras ocasiones, en tianguis, en calabozos, que el sitio fue muy popular en algún momento. Si por algo llegó Marco Rauch ahí, llegaste tú, Francisco, hasta llegaron, me acuerdo, los chicos de Graveyard, que fue un muy, muy buen cómic, que lamentablemente llegó, creo que el número 3 o el 4. Entonces yo en algún momento el Amo del Calabozo, no yo, porque es casi un alter ego, fue un referente. Me invitaron a la tele también gracias a ese blog. Estuve conversando sobre Batman con José Miguel Villauta, ahí está la talla freak. Hablamos también del episodio de La Jueza, cuando querían que yo fuera la jueza a hablar de los Transformers. Sí, de hecho, en este mismo canal de YouTube tenemos la entrevista que te hicimos para el programa de radio con Rodrigo Parra, así que ahí, si quieren saber más y profundizar más del tema, la anécdota de La Jueza, sí. Que vayan para allá. Entonces, gracias a eso fue que, y de repente yo hablaba ahí y revelaba mi verdadero ser como si fuera otro, y decía, voy a publicar mi primera novela, por fin, Mi identidad suspendida, o estoy en esta antología de cuentos. Y ahí parece que Francisco se dio cuenta que aparte del Amo del Calabozo, que era un ñoño que hablaba de cultura pop y de cómics, había alguien que era escritor, que publicaba novelas. Entonces ahí me escribiste, primero para intercambiar banners del mitómano Comics con el Calabozo, y luego para invitarme a escribir, a hacer guiones. Y me dijiste que estaban todos estos personajes, y me mandaste las fichas de los personajes, y me mandaste un cómic que eran los orígenes, donde sale como los dioses, los megadioses, después los dioses, y al final pasabas por los tótems, los metahumanos. Ahí se explicaba todas las clasificaciones, subclasificaciones, y uno de los últimos que aparecía era Zeta, que estaba jugando estaba con una consola, y atrás unos estantes con figuritas, habían unos pitufos, unos trolls, unas tortugas ninja. Entonces me acuerdo que primero hubo una primera versión de ese cómic, y tú después lo redibujaste, hiciste una segunda versión más. Me acuerdo que en una página sale Bichuquén peleando con Milodón, por ejemplo. Sí, no dibujé hartas cosas en la Araucanía. Lo había hecho en formato Flash, ¿te acordáis del Flash? Sí, por el Flash. Y supone que en la página web arcaica que teníamos, tú apretabas ahí encima el cómic y te salía en formato Flash, y tú ibas como apretando un botón y corrían las páginas. Y lo dibujé de una manera muy rápida, entonces después lo tuve que retocar y todo, obviamente, para que se viese mucho mejor el cómic. Y precisamente ahí sale Zeta, po. Y Zeta al final, además, claro. ¿Y por qué Zeta? Zeta es por eso, porque Zeta es el último como de la A a la Z. Claro, entonces me llamó la atención que estaba ahí, pero él no aparecía como Zeta. Aparece su rostro descubierto, no aparece con la máscara en ese cómic. Claro. Y además teníamos el otro antecedente que yo tenía, si estaba de colegial, me parece que estaba vestido de uniforme, según recuerdo, y de colegio. Y el otro antecedente que teníamos, junto con las fichas y con este cómic, me enviaste el cómic que publicaste en Kalevich, donde aparece Zeta y hace como el tonto, así como que le quita un aparato, me parece, al general. Sí, un control remoto. Al general Eagles, que le pegaba con no le pegó. Skate, parece, ¿no? Sí. O le tiró una piedra, ¿no? Algo así. Como siempre, esa es la táctica de Zeta. Una piedra en la sien, y falla. A la maleta.
maletero. Y al final quedábamos en suspenso, sí, porque estaba Z como burlándose y atrás aparecía el general Eagles, imponente. Sí, y eso era lo que yo tenía para trabajar. Además que me llamó la atención que se llamaba Bastián, que mi hijo se llama Bastián, y ahora Bastián tiene la edad de Z, en este momento tiene 17 años. Todo lo que ha pasado de tiempo. Sí, imagínate, Z ya estaría trabajando si estuviera en este mundo. Por suerte, 27 años. Claro, por suerte Z se quedará como apareció últimamente. Sí. Antes de Fat Thor estuvo Fat Z. Sí, también. Bueno, Z yo creo que es de los personajes estos de la editorial que envejecen más lento que el resto nomás, porque una de las gracias que tiene es que sea adolescente, que tenga todo este perfil adolescente y que sea el nexo con los niños del colegio, con a lo mejor un poquito tirado para la universidad, que tenga todos estos gustos musicales más de la juventud, aunque en eso sí que ha cambiado los gustos, pues ya los gustos que tenía Z, que eran muy juveniles en esa época, ya no lo son tanto. Ahora hay otros gustos musicales, pero... No, ahora tendré que escuchar reggaetón. Sí. No, pero Z siempre es fácil. Yo creo que si a él le gusta el punk y le gusta NoFX y le gusta Minor Threat y le gustan bandas de hardcore y yo lo veo incluso el ska y desde los Sex Pistols, sí, Ramones se hacen esas músicas. Claro, yo creo que no es porque tiene que escuchar algo actual, así como bandas punk. No porque representativo de los adolescentes tiene que ser no puede tener sus propios gustos, no tiene que seguir la masa. No. Entonces teníamos, para así como hacer un resumen, teníamos a este personaje Z como vigilante sin poderes ni nada, y el cabro estudiante que tenía un perfil más bien que era ñoño, pero era curioso porque era ñoño, pero al mismo tiempo Pancho lo dibujaba bulky, como dicen o mamado, mamadísimo. No, pero esa fue es que venía directamente de la escuela Image, entonces como sacarse ese velo de no hacerlos tan todo musculoso me costó, claro, pero... Sí. Claro, al principio... Pero Marvel también hace lo mismo, si hasta Bruce Banner cuando es un alfeñí que tiene más músculos que Jesús de Nazaret. Sí, bueno, ahí en el cómic, en el primer cómic, la chica que le gustaba a Fabiola le decía cabeza de músculo, así como insulto, cabeza de músculo. Porque sí, me parecía a mí que Z era un tipo más bien... como nuestro amigo Martín Muñoz Kaiser. Lo que me pasa con Z es que yo creo que el tipo igual es, claro, ñoño como todos nosotros, pero también se cultivaba físicamente porque se lo tomaba con responsabilidad. Claro, porque era un vigilante, tenía que estar en buena forma, tenía que estar ripiado, ripped, como dicen los gringos. Entonces, estaba esa dicotomía, y me interesó, de los otros personajes que me interesó de los que vi ahí fue, porque al principio era básicamente elige tu personaje, así como Francisco, era como, me recuerda, a mí me gustaba mucho ver Masterchef, y cuando el Masterchef de repente les decían, ya, ahora vayan a recoger los ingredientes, los insumos para preparar sus platos, y los concursantes iban ahí al sector del supermercado de Masterchef y elegían los productos para hacer los platos. A veces se los restringían, otras veces le daban libre albedrío para elegir lo que quisieran, y al principio fue más o menos así con Mitómano, era como, están todos estos personajes, ¿cuál quieres escribir? ¿Cuál te interesa? Y me llamó la atención. La mayoría era una hoja en blanco, como no había mucho. Claro, habían pocos cómics. Me acuerdo que estaba uno que había hecho Oliver de los Húsares, estaba lo que tú habías hecho, que se publicó en Caleuche, estaba... en realidad el Ayayema todavía no salía, porque todavía no se habían ganado ese fondo. No había casi nada. Creo que salió en 2012 ese. Había bien poco. Y me llamó la atención, el otro que me llamó la atención fue Mandinga, porque ahí hice el paralelo para escribir a Z un poco como era yo cuando era adolescente. Yo tuve una relación muy cercana a mi abuelo, que fue como mi segundo padre o mi verdadero padre, y yo me llevaba mucho mejor con mi abuelo que con mi padre, y vi en Mandinga que podía ser como mi abuelo para Z. Entonces también quería hacer esa dinámica del Batman del futuro, de Batman Beyond,
con el Batman viejo. Sí. Quería que, y además, que Mandinga sirviese como su entrada a las ligas mayores. Entonces, ahí se me ocurrió que Mandinga fuese el líder de los nuevos próceres. Eso, Sergio, mira, igual vamos a hacer otro capítulo después enfocado exclusivamente a los nuevos próceres, porque tú tienes tantos cómics ahora, va para allá. Va a tener tantos cómics de los nuevos próceres como de otras series que hay sacado, porque... Sí. Así pero eso, claro, pero ahí está, claro, te das cuenta que ya como el mitómano verso es casi imposible hablar de un personaje sin hablar de los demás personajes, porque están todos conviven en este universo y se relacionan de una manera u otra. Pero así fue como Zeta terminó conectado con Mandinga y con algunos de los personajes de que fuimos armando ahí en los nuevos próceres, que los nuevos próceres se armó como con los personajes que finalmente estaban todos ahí, era como la Liga de la Justicia, porque en este primer número de Z, como dijimos, aparece a Anima, aparece a Yayema, que incluso Kuntur, que después pasaron a tener sus propias historias y a ser personajes, tal vez lamentablemente para Z, mucho más populares y con más historias publicadas en papel que él, pero no lo superan. No lo superan y yo sé que a Z no lo superan en cantidad de páginas publicadas, porque Z tiene muchos cómics, así que ahí podemos ir avanzando en los cómics, pero eso. Ahí mira, ya como dijimos, ya hablamos de la génesis, de la creación, de lo que te motivó a ti a hacerlo. Ahora vamos a hacer una pausa musical, Sergio, pero a la vuelta vamos a hablar aquí con Rodrigo también, que nos acompaña, de la psiquis de Z, esa relación que tiene con Mandinga, su inserción en los nuevos próceres, siendo que no tiene ni un poder, a lo mejor dar algunas luces de por qué tomó esa decisión Mandinga con Z, y bueno, eso lo vamos a ver en la segunda patita del programa. Ahora nos vamos a ir con un grupo musical que nos va a acompañar ahora y que va muy ad hoc con el personaje, porque hacen un punk muy californiano, son ellos de Viña y Valparaíso, se llaman 20 centímetros, y yo los conozco y los sigo hace mucho tiempo, de hecho en algún momento tuve la oportunidad de hacerle una portada. Y vamos con la canción Ánimo, escúchenla que está súper buena. Te sientes deprimido por la sociedad, no ves esperanzas que te puedan levantar el ánimo para más. Ella te dejó, ya no está más a tu lado y piensas que ya nada podrá mejorar. Todo ha salido mal y más encima debes ver cómo el mundo gira y gira sin pensar en los demás. Ese egoísmo desgarra tu corazón y solo quieres un abrazo para sentir el calor. Quisieras que todo fuera diferente y que alguien se ocupara más de ti, que todos dijeran lo que sienten y olvidaran esas cosas que te hacen sentir mal. Ese fue el tremendo tema de 20 centímetros, Ánimo. Tremenda banda de la quinta región, de Valparaíso y Viña, si no me equivoco. Acá abajo en los links del programa vamos a dejar todas las conexiones necesarias para que, si te gustó esta música, si te gusta el punk californiano, visite y conozcan más de 20 centímetros, que ellos llevan harto tiempo trabajando, sacando discos, y en su canal de YouTube pueden encontrar discografías completas. Así que más adelante vamos a tocar otro temita de 20 centímetros, ya que son temas cortos, son temas punky que por lo tradicional no duran más de allá de 2 minutos, 3 minutos. Y ahora vamos a seguir conversando con respecto a Z. Chiquillos, habíamos quedado en... Bueno, como hablábamos, Z
saca su nombre de ser el último del abecedario, el último ahí, el que no tiene superpoderes, un adolescente que recién está empezando, no tiene experiencia, entonces por ahí va el tema de su nombre, es un noob, como dicen a los gringos. Sergio, habíamos quedado en la parte donde Z en el primer cómic en digital empieza a incorporarse a los nuevos próceres, que sería en nuestro universo de mitómano como este supergrupo nacional de superhéroes, una amalgama de superhéroes nacionales. Y entonces en el primer capítulo salía Anima, Yayema, Kuntur, los que tienen mayor peso dentro de la editorial, pero también hay un segundo grupo dentro de los nuevos próceres que el que comanda Mandinga, que son como los que están en entrenamiento, los que están en formación, y a ese grupo lo incorpora Z. Cuéntame, ¿cuál es tu idea en torno a ese arco argumental? Claro, lo que pasa es que en esa primera historia Z se iba a enfrentar a Bichuken y obviamente llegaba Mandinga con ese aire de medio de superioridad y le decía: deja que los profesionales hagamos nuestro trabajo, chiquillo, algo así. Pero al mismo tiempo, apreciaba su voluntarismo, sus ganas de hacer las cosas, y sabía que necesitaba a alguien en las calles, patrullando, como lo hacía Z. Entonces le ofrecía ser como un agente externo, porque en primer lugar, como era menor de edad, no lo podía contratar formalmente. En segundo lugar, no podía revelar su identidad secreta. Así que iba a trabajar, le ofrecía trabajar informalmente. Eso pasaba en el tercer número de Z, me parece. Yo lo que creo, no sé si estoy en sintonía con lo que tú piensas, pero lo que dices, Mandinga quedó gratamente impresionado con Z, porque lo que sucede es que este monstruo Bichuken estaba atacando la ciudad de Valparaíso, ¿no es cierto? Como sí. Que en el reloj, en el Turri, de hecho, estaba. Eso, estaba en estado como de berserker, y el único que estaba ahí en ese momento era Z, porque era que se topó con de mala suerte con esta situación tan accidental, y en el cómic se nota que trata de entretener a este personaje para que no siga atacando a las personas, no siga destruyendo el entorno, y incluso le tira una piedra en la cabeza, ¿te acuerdas de esa parte? Sí, ahí comenzó la larga tradición de mitómano de arrojar objetos de fuera de cámara. Eso. Y yo creo que eso, según lo que yo veo, generó una grata impresión en Mandinga, como este niño que no tiene poderes y que no tiene cómo enfrentarse a esta bestia. Sí, no tiene cómo enfrentarse a esta bestia. Se enfrentó de todas formas, y eso me imagino que tú lo viste así, generó esta necesidad. Claro, es como... Sí, también pensando en que yo no hay nada que yo pueda hacer para detener a este chico. O sea, él va a seguir haciendo lo que hace y yo no lo voy a poder detener, así que mejor lo ayudo de alguna forma, entregándole un transmisor para que se comunique directamente con los nuevos próceres, y así si él ve problemas. También tiene eso, como te decía, de ser el hombre en la calle, la persona que está ahí donde las papas queman. Y que la idea, yo creo, de Mandinga era que Z fuera como una primera línea de respuesta, en que avisara y dijera: oye, aquí hay un problema, porque los nuevos próceres están ocupándose de problemas a nivel nacional e incluso quizás continental. Entonces no siempre podían responder inmediatamente a todas las amenazas que podían surgir. En ese caso Z era muy útil, porque tal como Spider-Man andaba recorriendo la ciudad, andaba tomándole el pulso a lo que ocurría en las calles, y mientras los nuevos próceres algunos después los vimos que estaban entrenando en el gimnasio o jugando pool, como Cubo, el grupito conformado por Trauco, Cubo y Chinchorro. Entonces, eso era más o menos. Y en el segundo número me acuerdo que metí vampiros y dije, bueno, tendría que tener de hecho el segundo número de junio del 2010, con arte también tuyo y color tuyo y de Claudio, portada tuya también. Ahí introduzco el Némesis, me parece que se llama Némesis. Sí, Némesis se llama ese cómic. Sí. Y ahí aparece el que vendría siendo el Némesis de Z, que es un vampiro. Y fue vampiro simplemente porque en esa época estaba muy de moda esto de Twilight. Creo que había salido la primera película de Crepúsculo,
Y yo dije, ya voy a agarrar los vampiros, pero hacer a los vampiros. Lo satirizaste un poco, ¿no? Claro, iba por ahí, por la cuestión así como a una de estas chicas que leían este tipo de cosas y la cosa romántica, romantizaban a los vampiros. Le salía un vampiro que era un vampiro como los de, no sé, tipo John Carpenter, así, más salvaje, más no tan romántico, ni que brillaba a la luz del sol. Claro, como los Boys, así era que tú por alguna razón decidiste que tuvieron peinado a los Marge Simpson. Pero así quedó. Bueno, yo no veía como Vegeta, pero si tú dices Marge Simpson, nos quedamos con Marge Simpson. Ya, era como Vegeta y Marge Simpson. Y además aparece un perro que se llama Brody, que hablaba, pero hablaba telepáticamente. Y tu distinguido colega Parra, Rodrigo Parra, descubrió con asombro hace unas semanas atrás que había un antecedente, había otro perro que hablaba anterior a Mono. Sí, pues. Y él quiere de alguna otra forma ahí hacer una conexión entre ambos personajes, pues, así que... Claro, yo le dije que incluso leyendo la historia vi que Zeta le decía, tú eres uno de esos animales de laboratorio con los que experimentaban, que liberó el jaguar, creo que era el jaguar, un personaje que jamás ha aparecido, pero que vamos a tener que inventar porque ya está mencionado. O sea, no, sí, tiene una aparición en Codex Giga. Ah, sí, el jaguar. Ah, de veras, po. Pero Codex Giga no es algo como canónico, lo dejamos como algo así. Ya no es canónico para ti. Ya no es canónico, pero Jaguar parece que sí, pues, así que va a tener que Oye, pero igual es interesante que puede volver del olvido, porque su última escena justamente está cayendo. Ya, ¿y cómo era? Sí. Yo nunca lo vi, era como Jaguar, ¿o no? Sí, de hecho está no sé quién lo dibujó, yo no me acuerdo de haberlo diseñado. Está todavía en el portal de ISU de Mitómano Comics. Bueno, mi idea, yo no sabía que existía ese jaguar, no sé si es posterior a este número de Z o no, pero la idea de ese jaguar era que era un héroe animalista como Animal Man. Entonces andaba rescatando animales y andaba destruyendo laboratorios y liberando animales donde había que experimentaban. Y eso tiene algo también de un cómic excelente, cuando Grant Morrison estaba en plena capacidad en sus plenas capacidades, máximas capacidades comiqueras, un cómic que se llama We Three, que es como Nosotros Tres, que son 3 animales de laboratorio alterados para hacer máquinas de guerra, un conejo, un gato y un perro. Y lo más triste es que los 3 habían sido abducidos de sus familias, porque cada uno de esos números venía al final con un letrero de las familias que lo buscaban, y ya se busca, y con el nombre de cada una de las mascotas. Y es un cómic muy ¿cómo se dice? Tiene mucho corazón ese cómic, es súper violento, hiper violento, tiene harta ciencia ficción, pero al mismo tiempo tiene mucho corazón, que es algo que le falta siempre, que cuando me dicen a mí, me preguntan Grant Morrison o Alan Moore, Morrison, porque siempre me ha parecido que Morrison tiene más corazón y le imprime más sentimiento a las historias que Moore. Moore es mucho más cerebral y más a veces, cerebro, y el otro es más espíritu. Claro, y además es muy maligno. Alan Moore es un genio diabólico. Tortura mucho a los personajes, les hace mucho daño, les hace cosas horribles, siempre hay violaciones, casi siempre en sus historias, cosas horrendas. En cambio, tiene mucha rabia Alan Moore. Sí, en cambio Grant Morrison me parece más del lado de los, por decirlo, me recuerdo una frase que decía Dalí. Dalí decía que él era un genio de carácter angelical, y Picasso era un genio diabólico. Entonces yo pienso así, como que Moore está más como del lado de los ángeles y Moore más del lado de los demonios. Los dos también como magos. Y este perrito como que tiene algo de influencia de eso, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Oye, pero nunca más salió, po. Así que parece que con Parra vamos a empezar a... Bueno, él era el perro, llenar ciertos agujeros que todavía no han logrado explicar, porque yo sé que tú constantemente te expandes con el universo que aborda. Además, este perro era el perro de un vagabundo, que era un vagabundo que estaba atacando el vampiro. ¿Y que tenía poderes o no tenía poderes? No, o sea, se supone que eventualmente íbamos a revelar eso, pero tampoco el vagabundo ha vuelto a salir, pero el vampiro se estaba alimentando de ese vagabundo, porque ese vagabundo había sido un héroe en algún momento, que estaba en situación de calle, quizás tenía amnesia, quizás no exploramos eso, pero iba por ahí más o menos la cosa. Entonces el vampiro se estaba alimentando de él porque se estaba alimentando de la sangre de un metahumano.
o de un dios, no sabemos si era un tótem, un semidios, lo que sea, pero el vagabundo ese era un ser con poder, que estaba en situación de calle. Y este era su perro, un perro que se había aliado a él, y este perro hablaba telepáticamente porque era fruto de unos experimentos. Entonces, todo eso pasa en el Z número 2 de junio del 2010. Y en el Z número 3 de agosto del 2011, miren, no solo nos tomó un año sacar el siguiente número, que ahí ya ayudó en color Jimena Rodríguez, grande Jimena, un saludo para ti. Ha ayudado harto para la editorial y no hemos reconocido suficiente todo lo que hizo. Vamos a tener que hacer un mitómano Hall of Fame. Hall of Fame, exacto. Y Jimé sigue colaborando hasta el día de hoy. Arte de Francisco y color de Jimé, portada de Francisco y guión y rotulado mío. Y ahí introducimos a las Super Saiyajins al universo de Mitómano. Y queda ahí, se da vuelta la tortilla, como diría Wilfred y la ganga, pero se me dio vuelta la tortilla. Porque ahí Mandinga es el que queda como un aficionado y demuestra un exceso de confianza que puede ser terrible porque queda en coma hasta los nuevos próceres que comenzamos a hacer con Cristian, que venían siendo algo así como los nuevos próceres. Y ahí queda en coma. ¿Por qué determinaste de que Mandinga ahí tuviese un lapsus en cuanto a sus decisiones? ¿Cómo lo viste? ¿Lo viste como que ya está un poco viejo a lo mejor? Confiado, ¿no? Exceso de confianza nomás. Los accidentes ocurren cuando hay exceso de confianza. Y eso le pasó. Y además era para dar cuenta de cómo Z era esta anomalía que podía salvar la situación justamente porque no estaba dentro de esa lógica casi paramilitar que tenía Mandinga. Y que esta amenaza es random, claro, en todo sentido. Y esta amenaza los sobrepasó a todos y Z termina como salvando la situación entre que sí, entre que no, pero casi como por casualidad, por suerte, y porque también se involucra su familia, que es una cosa que también yo quería darle importancia a la familia y al entorno de Z, tal como a Peter Parker es súper importante el entorno familiar de Peter Parker. La tía May, su amigo Harry Osborn, Mary Jane, Gwen Stacy, Flash Thompson. Entonces decidí que Z, y ahí tuvimos una discusión con Francisco porque yo quería que Z hubiese perdido a sus padres en un accidente, a su papá y su mamá, y había quedado como de cabeza el hermano mayor. Claro, yo quería que fueran como más los Venegas, los papás de familia. Yo lo veía así, pues, entonces se arranca de la casa para hacer lo que tiene que hacer. Pero igual quedó así porque el hermano mayor igual, era como de 32 años más o menos, después venía otra hermana que tenía como 28 y había salido de la universidad, y de ahí tenía otra hermana que estaba estudiando, que me acuerdo que estaba estudiando arquitectura, y tenía a su hermana gemela. Su hermana gemela. Y su hermana gemela iba con su novia de vuelta de una tocata porque estaban en una banda punk californiana. ¿Viste? Todo calza. Todo calza. Y se encuentran con esta pelea en la que está metida. Ella no sabe que su hermano está metido ahí, que Z está metido ahí. Todos saben, de hecho en la familia de Z, todos sus hermanos saben que él es Z. Y el hermano que trabajaba de Boomsier, que está basado en Gabriel Bornes, debemos decirlo, en el connotado autor porteño Gabriel Bornes, él incluso lo entrenaba y lo ayudaba ahí con la defensa personal y todo eso. Entonces ella ve que está todo este descalabro y la novia de la hermana de Z llega hasta el lugar, y esto también llama la atención de las altas esferas, de los megadioses, y de una diosa que es hija de un único megadios que alguna vez fue humano, que es Ganges, que es una historia que hicimos con Francisco posteriormente y quizás hablaremos de eso, ¿no? Porque está en un Z presenta Ganges. Hay mucho que hablar todavía de aquello, pero la hija de Ganges, que es Amaterasu, ve que está pasando todo esto y decide ayudar, y se quita ella una pestaña y arroja esa pestaña dentro de un pozo por el que está contemplando el universo de los humanos. Y esa pestaña cae cual martillo de Thor a la tierra.
y cuando la novia de la hermana de Zeta toma esto, se empodera, igual que Thor, y se convierte en una especie de Thor femenina. Algo que hicimos también antes que Ante la película. Antes que la película, antes que el cómic, antes que Jane Foster fuera Thor en los cómics, nosotros, bueno, lo fue en algún What If, pero antes que lo fuera oficialmente, nosotros lo hicimos en el cómic de Zeta. En el número, me parece, el número 6 de mayo del 2012. A mí me parece que lo hicimos, o en el... Oye, Sergio, ¿y se sabrá alguna vez quién eran estos alienígenas mujeres que tienen cierta apariencia los Saiyajines, o los va a dejar en el misterio? No, sí, yo siempre tuve claro de dónde provenían, y son de la misma especie de Atómica. Por eso son parecidas, tienen el pelo negro, tenían los ojos verdes, que son las características. Oye, pero esa es tremenda noticia que estáis dando, pues, o sea, spoiler. Tenés que lanzarte el spoiler antes. Claro, y por otro lado, ellas venían en busca de Mandinga porque habían sido Mandinga también algo tenía que ver en la creación de estos super soldados. Estas super soldados, que en realidad que son todas mujeres, y que son mujeres porque yo eso es algo que saqué esa idea. Ahora Dune va a estar súper popular, so hot right now ahora, gracias a la película del tipo con apellido francés, que no recuerdo cómo es. Chamelet. Él, de Chamelet, de él. De Charmander, bueno, la película de Charmander que se viene y todo eso, con todo, lamentablemente no va a estar Henry Cavill, para decepción de nuestro amigo Borne, no va a estar Henry Cavill, pero va a estar Momoa, y que es el Henry Cavill de los pobres, tal vez, no sé, pero el asunto con respecto a eso es que esa idea la saqué de Duna, específicamente del libro Dios Emperador de Duna, donde el personaje de Duncan Idaho, spoiler, Duncan Idaho, que es un personaje importante en Duna, en Dios Emperador de Duna, que ocurre miles y miles de años después, y es el descendiente de Leto II, que es como Jabba the Hutt, que se ha fusionado con los gusanos. Inmortal. Claro, y clona a Duncan Idaho, y lo clona, y cuando se decepciona de él, lo mata y lo vuelve a clonar, y lo pone al mando como general de las milicias que se llamaban las habladoras pez, en la traducción al español. Las soldados del emperador Leto II, las habladoras pez, y eran todas mujeres. Y ahí el Leto le explica, porque Duncan Idaho, que era a la antigua, está desconcertado de por qué toda la fuerza militar eran mujeres. Y Leto II le explica por qué, le da la razón. Y eso era algo que yo quería incorporar, porque ellas venían del espacio y eran una fuerza eran super soldados que venían del espacio, pero no eran alienígenas, sino que tenían un origen humano, pero eran obviamente alienígenas ancestrales. Alienígenas habían detectado este potencial metahumano, porque hay metahumanos en el universo de Mitómano. Y al revés de que los metahumanos o los alienígenas con superpoderes tipo Superman vinieron del espacio a la Tierra, aquí iba a ser al revés, habían ido de la Tierra al espacio. Y yo tenía la idea, y le había dicho a Francisco que tenía la idea que Mandinga tenía algo que ver con Urdemales. De hecho era su segundo apellido, me parece. Sí. Entonces yo le pregunté... ¿Eso es Pedro Urdemales dentro del Mitómano? Claro, le pregunté si Mandinga era algo así como un inmortal, que no tenía memoria de repente, como MacLeod de Highlander, y entonces como que quizás Mandinga era incluso el metahumano original. Entonces en mi idea, los alienígenas habían agarrado a Mandinga en algún momento, le habían extraído el material genético o lo que sea que era su aspecto metahumano, y habían creado a esta legión de super soldados femeninos, de los cuales estas dos que aparecieron en el cómic de Zeta y Atómica eran parte de ellos. Igual es una historia interesante. En algún momento tenemos que empezar a cerrar ciertas cosas, porque claro, es una deuda, y que esté involucrada Atómica le da mayor importancia aún al hecho, claro, de poder cerrar esos arcos argumentales. En algún momento se va a dar. Claro, sí, habrá que retomar Zeta en algún momento. Después le fuimos dando... Ese es el problema, que siendo un equipo con recursos y capacidades limitadas, a mí me gustaría poder escribir todo lo que pudiera, pero... Tener la cabeza debe ser harto, pero claro, a poquito tenemos la misma, y tenemos hartos guiones tenemos guiones dibujados que todavía tienen que ser coloreados, que tienen que ser rotulados. Hace poco sacamos un cómic de Zeta, lo publicamos por fin, un cómic que estaba aquí, Pancho, hace como 5 años. 5 o 6 años ahí. Y hay otro más dando vuelta por ahí también, uno que dibujó Canales. El mismo que dibujó, claro, el primero de Atómica. Claro, tenemos otro inédito que falta por rotular,
Y tenemos un guión que también lo iba a dibujar Canales, pero y después intentamos buscar otro dibujante, pero tenemos otro guión listo, escrito, que casi se dibujó. Incluso Canales alcanzó a hacer diseños de personajes, y ahí salía Santa Muerte, era el debut de Santa Muerte, aparecía Santa Muerte y aparecía un cholchón, creo, ¿no? Como una rata humanoide que tiene. Acuerdo, era Colo-Colo, el Col-Col. El Colo-Colo, el Sí. Col-Col. Aparecía el Col-Col y aparecía Santa Muerte. Y aparecía Z. Sí, pues ese guión también hay que realizarlo en algún Claro, momento. entonces tenemos ese guión. Hay más historias y Está el de Seth, ¿te acuerdas? Es como un Z de una dimensión alternativa. Claro, también teníamos esta otra historia que me la robé descaradamente de El Único, de Jet Li, que era la idea de que había un Z superpoderoso tipo Doctor Doom, que viajaba a través de las realidades del mitómano verso, del multiverso mitómano, matando a los distintos Zetas, a las distintas versiones del mismo, para ir haciéndose más poderoso. Como digo, idea que está Pero ese planteada tiene un en cómic, The me One. parece que el primer capítulo está dibujado ya por Santander y pintado, ¿te acuerdas? Santander lo dibujó, pero no se alcanzó a pintar porque el amigo que comenzó a pintarlo y que lo estaba pintando súper bien, le dio tendinitis y alcanzó a hacer 5 páginas. Entonces nos quedamos como con 4 o 5 páginas que estaban pintadas espectaculares, pero no podíamos, después si poníamos a otro colorista, no iba a hacer, iba a notar el cambio de mano, y esperábamos a que nuestro amigo se mejorara de la tendinitis, pero en el intertanto parece que fue abducido o desapareció del continuo espacio temporal, y así mismo quedó. Canales tampoco nunca más lo supimos de él, pues entonces hay varios que han desaparecido durante los años, quizás. Y es comprensible, y es comprensible. Por ejemplo, ahora yo iba a hablar de Z, pero como digo, siempre todo esto está relacionado con los demás personajes. Pero por ejemplo, ahora que murió Atómica, y estoy haciendo un recuento de la historia de Atómica, por ejemplo, estoy mostrando los primeros webcomics que se hicieron. Y en los primeros webcomics de Atómica trabajaron dibujantes que están ahora súper famosos. O sea, Nelson Daniel hizo las portadas de todos esos webcomics para Mítica, y Nelson Daniel ha estado trabajando para G.I. Joe, para las Tortugas Ninja, para Judge Dredd. Para Judge Dredd, exactamente. Entonces, Volver al Futuro también, ¿o no? Volver al Futuro, sí, también. Entonces son autores e ilustradores, artistas que ya sería impensable que... No, el mismo Nelson Daniel ya estaba súper bien perfilado, ya era un dibujante importante en Chile, y lo hizo simplemente porque colaboró con nosotros, simplemente porque le gustaba el personaje, porque obviamente comprenderán que nosotros no podíamos pagarle a Nelson Daniel sus reales tarifas para que dibujara esas portadas. Lo hizo porque le gustaba el personaje, pero ahora ya ni siquiera eso, o sea, ahora sería imposible que yo pudiera conseguir, y así ya Nelson Daniel, al Salomón Farías, el Salo Farías, que después también se perfiló y se volvió un dibujante profesional. Era otra época. Ahora, también. claro, antes él hacía pin-up de Atómica y me los mandaba, y ahora no contesta ni los mensajes, así como, oye Atómica murió, ¿te gustaría participar en haciendo una ilustración? Cri. Entonces comprendo que tal vez para muchos de ellos incluso hasta sea bochornoso que yo de repente por eso cuando publico algo en Instagram y los menciono como debe ser, esto le doy los agradecimientos y todo por haber confiado en el equipo, en Marco, en mí, en Mítica en su momento, que partimos súper bien, nada que decir al respecto. Todos saben, más o menos saben que las cosas en el camino fueron, pero al principio fue todo una experiencia súper enriquecedora, magnífica, y yo sé que quizás, por eso te digo, no los tagueo ni les pongo los nombres, porque quizás hasta se avergüencen, o sea, les dé bochorno no creo. que se asocian a algo así. Entonces yo digo, bueno, artista reconoce toda su etapa y todo. Pero claro, pero uno ha visto de mucho ya en todo esto, y no quiero sonar como viejo de mierda, pero ya llevamos más de 10 años en esto del cómic, y he sido muy cercano a ciertas personas que se han alejado abruptamente y luego reniegan incluso del propio. Yo no reniego del trabajo de nadie, o sea,
lo que se ha hecho con Atómica, lo que se ha hecho en Mitómano, eso es trabajo independiente de todas las rencillas o todos los problemas que vamos a tener como creadores, que al mismo tiempo somos personas bastante conflictivas, por lo general nosotros mismos hemos tenido algunas peleas y algunas discusiones bastante... Es parte del proceso creativo también. Es parte del proceso y hay que sobrevivir. Las energías. Claro, y es algo que las amistades, porque estos temas se hacen en base a la amistad. Hay mucho de amistad. A ver, dinero no queda otra. Exacto, si nadie, nosotros eso sí que siempre nos hemos asegurado en nuestra calidad de guionistas, por ejemplo, como vemos al principio, Francisco dibujaba y todo era en base a nadie ganaba nada, no ganábamos plata, y hasta el día de hoy muy poca plata se ve, pero siempre se ha asegurado que los dibujantes y todos los que están relacionados a la parte como el color y el dibujo corresponder de alguna manera, aunque sea simbólico, pero algo se puede hacer. Pero como te digo, eso es cuando al final todo esto lo hacemos por el gusto que nos da, porque amamos los cómics, entonces da mucha lata de repente ver cómo se van desarrollando las cosas, pero por otro lado, lo mencionábamos off the record, piensen nomás lo que pasó con Steve Ditko y Stan Lee, o lo que pasó entre el propio Jack Kirby y Stan Lee. Entonces, lo que pasó con todos los fundadores de Image, como al principio eran todos amigos, etcétera. Después Rob Liefeld las anduvo cagando, después Jim Lee por otro lado, Alan Moore que está peleado con todo el mundo, que no quiere saber a Alan Moore. Pero eso ya es caso aparte. Oye, Alan Moore le hizo la cruz a Grant Morrison desde el principio, etcétera. Entonces, si eso pasa a esa escala, imaginen cómo no va a pasar a nuestro nivel humano. Oiga, para no desviarnos tanto, Sergio, porque no nos debíamos. Z. Sí, pues no, el último Z. Hemos abordado harto de Z, pues así que igual por eso el último Z que se publicó fue Z al día, que al final, después cuando abandonamos el formato de revista, que la última revista que se publicó fue Z presenta a Ganges 1 en abril del 2014, dibujado por Francisco, con grises de Francisco, portada de Francisco y guion y rotulado mío. Ahí revelamos el origen de Ganges, que algo tiene que ver con Z. Después de eso decidimos hacer el formato que creo que estás usando tú ahora con los Thunder Totems, que es publicar una o dos páginas, que era el formato que teníamos con Atom Candy, que era como el cómic semanal, el webcómic semanal, tirar una página y al final de un tiempo se recopilaba esto en un tomo. Ese tomo de Z al día se recopiló en junio del 2015 y tiene 31 páginas, nada más ni nada menos. Mira, 31 páginas dibujadas con arte y efectos de color de Francisco y con guión rotulado de color base que hice yo y con una portada de José Brito. Y ese fue el último cómic de Z que se publicó como webcómic el 2015. Del 2015 que no había nada, hasta recientemente que publicamos en 2 partes un cómic muy antiguo que teníamos listo, como dijimos, hace 5 o 6 años, que lo dibujó Sergio Carrasco. Claro, pero ahí trataste igual de hacerle un update o tratarlo de... Porque claro, Z quedó hace como tantos años atrás pendiente, lo que publicaste ahora es como... Claro, y sin embargo... a la situación actual, del estado actual de los personajes. Claro, sin embargo, es como lo que pasa con los Simpsons, cuando siempre dicen los Simpsons predijeron esto, los Simpsons predijeron otro. Esto era, el villano era un tipo que era capaz de animar estatuas, de darle vida a las estatuas. Y que es una historia que hemos visto, hay muchas historias de estatuas que cobran vida. De partida el Golem, de hecho... Sí. El villano es el Dr. Gorem, y algo así creo que se llama. Y parte citando un poema, todo eso que habla en alemán, porque a mí siempre me encanta poner esas cosas que desesperan a algunos de mis lectores, que pongo cosas en otro idioma. Pero lo que hace, porque es alemán el personaje, me pareció que era obvio que iba a hablar en alemán. Él está, lo que está recitando es el poema El Golem de Borges, pero en alemán. Buenísimo. Así que eso es lo que es un dato que hay ahí. Eso, si leen lo que dice el personaje, ese es el poema El Golem de Jorge Luis Borges en alemán. Bueno, Sergio, vamos a ir a una segunda pausa musical y como te había dicho antes, en algún momento vamos a hacer un programa, que en ese programa ya le dije al Cristian que dibuja los nuevos próceres, vamos a hablar exclusivamente de esa otra patita que está muy relacionada a Z, que es los nuevos próceres y todo ese grupo juvenil también que tiene ahí dando vueltas.
vamos a la pausa musical y regresando de la pausa vamos a rematar con lo último de Z, cómo perfila el futuro, qué piensa también Rodrigo del personaje, cómo lo ve él de una manera externa, tal vez como lector, y también hablar un poquito de su aparición en Era Draconiana. Así que vamos con el segundo tema de 20 centímetros, se llama Falsa Soledad, disfruten este temazo. Cuando el despertar se torna más difícil cada vez y esos días te persiguen y uno trata de correr y uno no quiere aceptar que los amigos que se van no volverán a estar jamás y uno se cierra a pensar a que el mundo acabará y uno solo morirá. Pero cuando el sol asciende e ilumina mi pared, veo a mi propia sombra apoyada en el rincón y pienso yo cómo es que pude aguantar la situación de perderme amistades por luchar por lo anterior. Ahora yo ya puedo ver nueva gente alrededor con la cual poder hablar y aceptar la realidad de lo que hubo alguna vez, hubo y el hecho quedó atrás. Y ese fue el tremendo tema de 20 centímetros, Falsa Soledad. Este grupo que a mí me gusta mucho, lo llevo siguiendo hace mucho tiempo, que también yo encuentro que tiene un estilo que le agradará mucho a Z escucharlo en esos momentos que sale por la noche a patrullar por Valparaíso, para mí que es de todo su gusto. Así que nuevamente reiterar que vamos a dejar los links abajo para todos los que quieran escuchar muchos más temas de 20 centímetros, que son temazos, súper entretenidos y con toda la energía del punk que tiene esa onda californiana. Volvamos a Z. Quiero hablar un poquito ahora con Rodrigo y que ya que hemos hablado nosotros desde el perfil de creativo, cómo creamos el personaje, cómo lo fue armando y estructurando el guión y el entorno de Z Sergio, pero me gustaría también conocer tu visión, Rodrigo, tanto como editor como también de lector de cómics. ¿Cómo ves tu Z desde un aspecto más externo al personaje? ¿Cuál es tu visión de Z? Bien, súper interesante y me gusta todo lo que ha hecho Sergio con Z, porque así como si recuerdan la serie de los X-Men de los años 90, el primer capítulo todo pasaba por los ojos de Júbilo. Era como el elemento de entrada de los espectadores hacia el mundo de los X-Men. Que yo, por ejemplo, en el tiempo en que dieron los X-Men, yo ni siquiera tenía idea que existían. Yo juraba que eran como la Liga de la Justicia, pero la que había participado en la muerte de Superman, porque eran también, pues en ese tiempo yo no cachaba mucho cómic, entonces para mí los personajes que salían, Buster Gold, Blue Beetle, la Fuego Verde creo, Hielo, para mí eran como, nunca lo había visto, no eran los tipos. Sí, eran como sí. bootlegs. Sí, de hecho era como un afroamericano con traje blanco. Yo juraba que era Visión, tenía una mezcolanza, no tenía idea mucho de la división entre las editoriales, sabía que existía Marvel, pero no tenía idea los superhéroes como de la B que tienen, y estos claramente eran de la B de DC, entonces yo no cachaba nada. Entonces cuando vi los X-Men, vi un capítulo suelto una vez, creo que fue el primero que vi, fue el de que salía Moyo, del mundo ya, bien avanzado ya. Moyo Verso. Ese fue el primero. Entonces dije, ¿qué clase de Liga de la Justicia es esta? Pensé, lo primero. Y después pillé el de Júbilo y ahí se entiende todo. Entonces yo creo que Z hace esa función, porque si bien parte como en lo micro, se va expandiendo ya a niveles de megadioses, como bien explicó Sergio recién.
Entonces parte en la ciudad de Valparaíso, pues ya termina en el cosmos, poco menos. Y ha funcionado súper bien en ese aspecto, porque gracias a Z conocimos un montón de otros grupos, otras facciones, y ahora después siguió con los nuevos próceres, entonces fue un buen personaje de entrada al Mitómano Verso. Ahora tal vez el trabajo que habría que hacer es como ya han pasado 10 años, y incluso dentro de la misma página llegar a esos cómics no es tan fácil, porque obviamente están detrás de 10 años de nuevas publicaciones. De repente es tratar de actualizarlos a los nuevos tiempos, o reeditarlos, quizás pues. Ahora está la herramienta de Instagram, quizás eso se podría hacer, pues, como ir Claro, hacer un trabajo de, no sé, de resumir ciertas cosas para que sí, tú pues dices no que es el lector necesario casual. dibujarlos de nuevo, escribirlos de nuevo, pero de repente subirlo en formato Instagram, así como estáis haciendo con los Thunder Totem y los otros cómics que tiene. De repente se podría hacer eso, como para rescatar esas historias que quedaron atrás ya, pues son 10 años de historia, pues no es Sí, pues malo. O sea, uno, pocas uno, editoriales logran eso, y pocos personajes en Chile logran sobrevivir tanto tiempo. no, y tienes razón, porque mira, ahí me diste una visión que no tenía. Una vez cree que tiene la retina que es todo nuevo, pues. Yo todavía veo Z, claro, han pasado 10, 11 años, que para mí es harto tiempo, Que son pero, como los hijos, pues uno se acuerda pero cuando son guaguas y de repente está en sus guaguas, pues. claro, de repente tratáis de asimilar el asunto los 10 años y te llega el sopetón y decís, un lector a lo mejor colapsa al ver tanto cómic y no entiende y por dónde parto y ya quién es este personaje. Tienes razón, pues en algún momento habría que hacer algo en redes sociales que como que revitalice los cómics que son más antiguos y los replantee y los muestre a nuevas generaciones. O que por último que haga un refresh en la memoria de los que hace mucho tiempo no leen. De hecho, un niño hace poco, un lector, escribía algo por el estilo, que hace tiempo no leía asuntos de mitómano y se está poniendo recién al día. Entonces, claro, también entendiendo los años es conveniente hacer eso. Creo que voy a preguntarle a Sergio, ¿qué es lo que depara el futuro para Z? ¿Hay algo que uno pueda decir, ya, yo tengo algo perfilado, tengo estas ganas de explorar esto, o todavía no tiene algo muy claro? Porque por el lado de los nuevos próceres me parece que tiene la película un poquito más ya acabada, ¿no es cierto? O sea, íbamos a continuar el Z al día con el sistema de publicación semanal, y teníamos guión para eso, pero no debido a el sinnúmero de otras actividades en las que nos hemos visto involucrados. Sí. Eso quedó ahí, pero recuerdo que guión escrito hay, y no recuerdo muy bien, eso sí, qué pasaba, pero tenía que ver con que Z volvía, era un back to basics. Z volvía a las calles, Z volvía a patrullar de noche, estaba desligado de los nuevos próceres, sobre todo porque los propios nuevos próceres se habían escindido en dos bandos. En las historias de los nuevos próceres que ha dibujado Cristian Vázquez, se muestra cómo Trauco se lleva a un grupo de disidentes junto con él, dentro de los cuales están Cubo, Combustión, Basilisco, Dreamis y Chinchorro, y abandonan a los nuevos próceres después del fallo catastrófico que hay, y estando Mandinga en coma, y ahí Kurt asume el rol de líder, y Z queda absolutamente ahí como huérfano, porque su representante, o su protector, su patrono dentro de los nuevos próceres está en coma. Trauco no tiene nada que ver, de hecho lo tratan bastante mal, se burlan de él. Eso, como que los demás no lo pescan mucho, como claro, que... cuando Dreamis lo presenta al grupo de Trauco, Cubo y Chinchorro, se burlan de él, le preguntan si su skate acaso es mágico, de qué superpoderes tiene. Y luego me acuerdo que Z se encontraba con Combustión, al que conocía de antes, porque de la escena musical porteña, porque Combustión creo recordar que tiene una banda de metal, entonces Z lo conocía de eso, porque como dijimos, la hermana de Z también está en una banda de
rockera. Entonces se conocían de antes. Cuando Combustión lo ve, él uno de los pocos junto con Dreamis que lo recibe bien. Bueno, Armadillo también lo recibía bien. Que como ustedes, no voy a revelar más sobre Armadillo, pero hubieron historias que no pude contar sobre Armadillo porque el editor no me lo permitió. No, Me el dijo doble que token. no podía hacer doble token, así que, pero Armadillo también lo recibió muy bien, bastante amable a Zeta. Si no, todos fueron unos cretinos, pero Trauco lo fue. Trauco fue un cretino y Cubo también, se burlaron de él. Chinchorro no, porque Chinchorro llevaba las de abajo de los otros dos. Claro, sí, él va con el flow, además los otros dos eran sus amigos, no sabían quién era, si apareció así de la nada. Puma también, me acuerdo que le estrechó la mano, pobre Puma, descansa en paz, uno de los casualties, uno que ha muerto y no ha vuelto, y no pero, creo que vuelva. Está. No, pero vive en el espíritu, vive como Obi-Wan Kenobi, se le aparece a su hija como un fantasma, como un Force Ghost. Entonces, en estas historias que planeábamos contigo, Francisco, de seguir con el Z al día, porque las ibas a dibujar tú de nuevo, ibas a ser de nuevo el equipo creativo original, íbamos a mostrar que Z como queda huérfano, porque los nuevos próceres están con todos estos problemas superiores que lidian con cosas mayores. Él iba a volver a las calles, iba a volver a, bueno, iba a ser como esa actitud como fue bueno mientras duró. Mandinga me pasó una exoarmadura, ayudé a derrotar a estas alienígenas. Y, tengo más experiencia ahora. Claro, el problema de los vampiros fue solucionado. La amiga de Fabiola, la pretendiente, la chica de la cual estaba enamorado Z, lograron frenarle su conversión en vampiro. No gracias a Z, sí, pero eso se solucionó también, según recuerdo. Entonces Z estaba listo para empezar de cero, de nuevo. Era como un restart, un back to basics. Bueno, ahí con ese mismo hecho que tú relataste, demuestras el perfil psicológico y el cómo se perfila Z en torno a cómo piensa de una manera propositiva. ¿Cómo ves tú el perfil psicológico de Z? ¿Es tan así? ¿Qué piensas tú? Z, yo pienso que Z tiene la gran facultad que es indestructible, pero es indestructible, como dices tú, en su espíritu. Me recuerda siempre una historia clásica que hay de la mole, que hay un personaje que quizás los que juegan el juego del paracelular Contest of Champions de Marvel, conocerán hay un personaje que se llama el campeón del universo, que es uno de los personajes de estos seres primordiales que tuvo alguna vez en posesión de una de las gemas del infinito, que Thanos tuvo que quitársela. Era la gema del poder, que estaba en posesión del campeón del universo, que es un tipo que es como un luchador de la WWF. Entonces, él me acuerdo que retaba a un match de boxeo a la cosa, y lo hacía mierda, lo hacía pero recagar, pero Ben Grimm se levantaba una y otra vez como Rocky, se levantaba, como Rocky, sí. Entonces, pese a que el campeón del universo le ganaba la pelea, le decía algo así como: podré derrotarte físicamente, pero jamás podré derrotar tu alma o tu determinación, y en eso tú eres un campeón o algo así. Como el underdog, el eterno underdog, ¿no? Claro, le decía eso así como: en el fondo yo soy el perdedor porque físicamente soy tu superior, pero jamás podría tener tu fuerza, tu determinación. Y como digo, un cómic de la edad de plata, un cómic clásico, cuando se hacían buenos guiones, buenas historias que no estaban sujetas a política identitaria o de extrema izquierda o de derecha o lo que sea, sino se contaban buenas historias nomás. Y esa es una muy buena historia. No sé si era de Steve Englehart, no sé, no recuerdo muy bien, pero la historia sí la recuerdo, y ese final también. Entonces, así veo yo a Z. Tiene una voluntad inquebrantable. Nadie lo puede bajonear, nadie lo puede derrotar en ese aspecto. Y además, pasando a un plano más dentro de lo que es el lore de la historia, él cuenta con el favor de ciertos dioses. Y no solo de ciertos dioses, sino de ciertos mega dioses. Entonces, siempre cuenta además, porque como es un personaje, justamente por eso, por su determinación y su fuerza de voluntad,
es que llamó la atención y la protección de estos megadioses, que siempre van a estar como echando un ojo, vigilando que no le vaya a pasar nada malo, o que no vaya a estar realmente en peligro. Sí, le han pasado cosas malas, porque por supuesto nadie intervino cuando murieron sus padres, pero específicamente a él, en el momento que decide ser un héroe, en el momento que decide ser un vigilante, en patrullar, en recorrer las calles, algo que nadie le ha pedido que haga, pero que sí ha podido ayudar a personas que de lo contrario no lo habría conseguido. Cuenta con esta protección, y de hecho se ve en un cómic. Hay un cómic donde se ve, donde está escrito el guión, y fue, como decías, un cómic que casi se dibujó y salió publicado, pero estamos llenos en nuestra historia. Va a salir en algún momento. En nuestra historia estamos llenos de casi, y estamos llenos de material a medio terminar, casi terminado, esperando ahí. Pero hay una historia donde Zeta corre su vida a peligro, serio peligro, y hay una intervención por parte de los seres sobrenaturales de Mitómano. Entonces, pero eso no ocurriría, no es decir que Zeta es poderoso porque tiene amigos en las altas esferas. No, lo es porque se ha ganado el respeto de seres sumamente poderosos, que lo admiran y lo respetan por esa determinación que tiene un chico simple de 16, 17 años, de una familia porteña, de un cerro X, que simplemente tuvo la determinación un día de hacer lo que veía que hacían otros, con superpoderes, con poderes totémicos, metahumanos, cibernéticos, con los recursos de Trauco, por ejemplo, que es de una de las familias más ricas de Chile en la historia de Mitómano. Entonces tiene a su disposición una cantidad de recursos, no tiene poderes, pero tiene gadgets, tiene tecnología como Iron Man. Y sin embargo... entrenamiento militar además. Además, porque estuvo en Irak, en Irak, es algo que supimos en los nuevos próceres. Tiene una historia trágica también, ¿no? Todos los personajes nos hemos encargado, todos nosotros, Francisco, Rodrigo, Parra, yo, todos los que hemos trabajado en guiones, Oliver también, Manuel Canton, todos los que hemos creado algo que, como dice aquí, como decía Rodrigo, tal vez cuánta gente no sabe el material que hay, que hay una cantidad de material disponible ahí, gratuito, que se puede acceder. Quizás ahora, no sé, un poco más complicado que antes poder acceder a ello. Quizás tendríamos que buscar formas como de hacer un megapack, en buena, sí, el megapack en buena, estoy hablando de un buen megapack, y tirarlo por un torrent, o que alguien pudiera poner, no sé, Mitómano Comics y poder descargar, porque finalmente son cosas, sé que algunas cosas Francisco las tiene destinadas para Gather o para plataformas de pago, pero hay otras que no, y que las podríamos... Tener acceso, sí, pues la idea. Claro, también. Por ejemplo, Atom Candy volvió a la oscuridad. Atom Candy ya no existe, no existe como página web, no existe como cuenta de Instagram, no existe como Facebook. Ahí le estamos dando vuelta a lo de Atom Candy, de todas formas. Sí, pero yo eso lo tengo ahí a la espera. Pero vive en formato papel. Estoy meditando qué hago. En formato papel, sí, pues sí. Claro, sí, está en formato papel, pero esa edición se va a agotar en algún momento, no creo que queden muchos ejemplares. Sí, pero ahí cuando eventualmente hagamos un capítulo de Atom Candy, porque quiero hacer un capítulo de Atom Candy 1 y el del 2, ahí vamos a tocar un poquito también eso. Va a estar difícil ahí, tenés que conseguirte a Yossi. No, sí, yo creo que, bueno, ahí vamos a ver cómo resulta. Yo no tengo ningún problema, en todo caso. Oye, el otro que quería hablar era eso, de los adelantos. Todo este tiempo han habido un par de adelantos que tuvo Z y que tal vez la gente no los conoce, porque como dijo Sergio al principio, tuvo el Z, el Guaceta, como el Guatón. Z estuvo gordito en una temporada. Fue un acierto de Pancho para unas fiestas patrias de hace como 5 años atrás. Y nadie se acordaba, pues yo le dije, se lo comenté a Parra y a él y le dije: oye, ustedes no se acuerdan, pero una vez Francisco dibujó a Z con una tremenda panza con un anticucho en la mano para fiestas patrias. O sea, se adelantó a Fat Thor. Al Guator, a Fat Thor, y también se adelantó al Spider-Punk. También, eso es algo que tenía muy incordiado a Francisco. El Spider-Punk. Yo creo que lo más probable es que haya sido casualidad, pero claro, pero se sumaban muchas casualidades, porque me acuerdo que en ese mismo tiempo un personaje totalmente
de tercera o cuarta categoría que se llama algo así como el Caballero Fantasma de Gentleman Ghost Sí, de DC, pasó a tener un look igual al de Anima. sí, se notó bastante. Y después había otra viñeta, me acuerdo que yo la puse, que era Atómica sentada en la luna contemplando la Tierra mientras meditaba. Y después vi un cómic donde Superman estaba en la misma, pero era la misma posición, era lo mismo todo. Incluso lo puse en internet y lo de Atómica había sido como 3 años antes que lo de Superman. Entonces, no sé, casualidades, de repente como que se empezaban a acumular Sí, fue un año como que los ojos de los grandes estuvieron mirando a América del Sur en busca de inspiración. Antes que existieran los Guardianes del Sur y se apoderaran de todo. Sí. Oye, Sergio, Con cariño, con cariño. Con cariño, siempre con cariño. Oiga, Sergio, otro Con perfil cariño. de Z es que enamoradizo el cabro, ¿no? Porque le gusta esta niña, la Fabiola, pero también en el de Era En medio Draconiana, de- cuando conoce a Javiera, también le gusta harto. ¿Sí o no? Y también le gusta Dreamies. Oye, Dreamies. ¿te acuerdas Es de medio- que cuando Es está medio teterea campo, ¿no? Sí, Debe ser picado ese la producto araña, de su edad también, ¿o no? araña el hombre. Sí, pues la edad también, Sí, ¿o no? pues una edad pero sí es una edad muy hormonal y si además te encuentras con estos otros personajes femeninos y eres un hombre cisgénero, un joven cisgénero, me imagino que debe ser una reacción normal, según creo recordar yo de cómo era yo hace muchísimas décadas atrás. Así que, pero no, el hombre Z creo que nunca ha tenido ninguna relación formal hasta el día de hoy. No lo hemos puesto en una relación formal. Y Un momento parte de lo estará. que yo quería explorar era justamente eso, lo que te decía que en el Z al día que íbamos a retomar, pero no pudimos, porque Francisco principalmente como dibujante de Z, el dibujante original y el equipo original, que tenemos que decir el equipo original somos nosotros dos. Francisco está a cargo de muchas otras cosas dentro del mitómano, entonces no tiene Pero en tiempo alún para- momento no se tiene podrá, tiempo pues, para ¿viste? dibujar. Pero Yo, ahí, los Thunder Totems, ¿cuánto en ese tiempo Back to atrás? Basics, Así sí, que, entonces y todo ahora- se puede retomar y ahora Z después iba a de volver a 3 las calles. sí, pues de 3, 4 años de empezar a dibujar los Thunder Totems, y ahí estoy retomando a poquito. Con Z puede pasar algo similar. Oye, lo Pero- bueno de todo esto que me están hablando, que lo recordé y ahora me recuerdo por qué tenía ese argumento y tengo la justificación perfecta ahora que me recordé el episodio ese cuando le miraban en menos Z. Tengo uno donde se las va a cobrar a Cubo y a Mitosis. Ah, ¿cómo es eso? No, pues siempre en buena onda, pero... Con Pero cariño. sí, pero los derrotará y los dejará en ridículo enfrente de una multitud. Pero en buena onda, ¿sí? Él chan. no lo... Pero esa es tu idea para una historia. Sí, para un argumento. ¿Y por qué mitosis? ¿Qué culpa tiene mitosis? Es amigo de Cubo, po. Por defecto, le toca. Le tocó, no. No, Mitosis. es que mira, es que como todas estas cosas como hemos hablado un montón de que se demoran todos estos procesos de los cómics, hace un par de años cuando salió este cómic yo dije, hoy sería interesante ver a Z pero en su elemento, donde estos otros personajes súper poderosos pueden que tengan la ventaja pero física, pero Z va a tener la ventaja estratégica, que él conoce el puerto. Ah, Tiene calle. Tiene calle, Eso entonces, es un superpoder, tener calle. Sí, entonces en ese tiempo se hacían las carreras, creo que todavía se hacen, creo obviamente que con la pandemia no, el Valparaíso ¿verdad? Cerro Abajo. Entonces iban a participar en una especie de competencia como el Valparaíso Cerro Abajo, que se lanzan en skate, en bicicleta, en diferentes cosas con ruedas y esquivando las calles y todo eso, y iban a hacer lo mismo. Entonces era interesante ver porque Mitosis, como se multiplica y sabe parkour, él puede saltar de un techo a otro y una de sus miles de copias va a llegar al otro lugar, aunque las otras se caigan y van perdiendo, pero siempre va a haber una versión de Mitosis avanzando.
Y Kubo, que tiene poderes de hielo, puede Deslizarse y hacer deslizarse, como entonces, Iceman de como los Iceman. X-Men, ¿verdad? Sí, po. Pero Z conoce el puerto y sabe los atajos y todo eso, entonces Ah, hubiese sido mira. interesante en esa época, porque ahora sé que hay un montón de dibujantes chilenos que están haciendo competencias de parkour con sus propios personajes, entonces ya, Ah, sí. sí, entonces ya Pero tal- el amo y señor del parkour y de los en cuanto a dibujantes es Necrotax. porque él lo practica en la vida real. Claro, o sea, los otros solo sueñan con ellos, igual que nosotros. Sí, po. Con cueva me Además levanto que en la cama. un saludo a Necrotax, que es lo más cercano a un superhéroe, a un metahumano que tenemos, Sí. un hombre indestructible, o sea, unbreakable. Si hay alguien que sea unbreakable, es Sí. el Necrotax. Sí, Que además él no es, sé. security. Sí, así que. Oye, y está grande. buena la historia, así que ahí también, pucha, que tenemos tanto por contar, así Sí, que pues tanto, entonces ese. Y lo otro, bueno, eso después las conversamos ahí para no dar spoilers, pero es como para darle otro, ahora que vuelve a las calles Z, también calza con esa Justifica. otra idea que tengo, pero ahí me tienen que decir ustedes. Sí, pues a mí me gusta eso, estoy esperanzado con la oportunidad de poder volver a contar las historias de Z, y Z regresaba a las calles, como digo, está ese guión y Z se encontraba, yo retomaba la idea esta del sidekick, donde Z, después de todo esto, ya no puede ser un noob, y aparecía una chica que lo buscaba y que quería que él la entrenara a ella. Y retomábamos un concepto antiguo que tuvimos para Atómica que desarrolló Francisco, y la íbamos a ocupar, que era de hecho como una Atómica media zetaizada, ¿sí? ¿No? También con pantalones de estos pantalones como cortos pero largos, ¿cómo se llaman? no, Que por debajo de la rodilla, así que son pantalones. ¿Bermuda? como body. Claro, una cuestión así, pero tenía como un look más deportivo y un casco también, pero casco de bicicleta, de estos tipos que hacen bicicleta, que corren bicicleta a nivel deportivo. No es un casco particular que usan los ciclistas. No sé, diseños de Pancho, que ahí Francisco Oye, toma. hace años ese también, diseño. po. Hace Sí, pues caleta de entonces tiempo. íbamos como a retomar esa idea, pero íbamos a ocupar ese diseño que era para una Atómica más calle, como de la calle, como tipo Z, más vigilante, streetwise le dirían los gringos. Íbamos a ocupar ese diseño y le íbamos a poner otro nombre, íbamos a crear otro personaje usando ese diseño, y ese personaje iba a buscar a Z para que la entrenara. Iba a ser así como insistente, y Z, no, si yo soy independiente, yo no quiero, que era lo que yo iba a contar originalmente y lo que pasa en el tomo 1 de Atómica, que se publicó por Mítica, en que Danko no quiere entrenarla, pero la entrena porque tiene poderes, entonces dice, si tiene poderes, entonces mejor la entreno, o si no es como dejar una bomba de tiempo caminando por la calle y puede quedar aquí un desastre si yo no me hago cargo. Entonces era más o menos ocupar esa idea que no se pudo emplear, que no la pude emplear en Atómica, y volver a ocuparla y así crear este nuevo Z que volvía a las calles y volvía con esta idea original. Pero como digo, era un sidekick con Danko, poderes, pero no tan poderosa tampoco. Así Sí, podía hacer algunas cosas, como algo así como, por ejemplo, esos poderes medio ridículos que hay, pero que son a la larga súper útiles, como por ejemplo el poder de Sebastian Shaw, que Sebastian Shaw era el líder del Club del Fuego Infernal en Marvel, y apareció en una de las películas en First Class, interpretado por Kevin Bacon. Y este tipo tiene el poder de absorber la energía cinética. Que si te dicen esa weá de el poder es absorber energía cinética, ¿qué weá es eso? ¿De qué sirve eso? Pero resulta que al tipo le disparaban y absorbía la energía cinética de las balas. Le tiraban una bazooka y absorbía la explosión. Lo golpeaban y absorbía los golpes, porque todo eso era energía cinética. Y a la vez, una vez que absorbía suficiente, lo podía ocupar a su favor, convirtiéndolo en superfuerza o en energía que podía él transmitir. Entonces pensaba en eso. Me acuerdo que había otro personaje del Club del Fuego Infernal que se podía hacer súper denso, entonces podía alterar su densidad. Sí. Sí. Uno que dice, ¿me la vas a pagar? Alias, la guagua gigante.
Pero entonces ahí pensaba en un poder, sí, no piensen que era algo espectacular, como que podía aumentar de tamaño. Como ese Midfit que controlaba la leche y mataba ¿Qué? gente. What the fuck? Ya, esa es la serie británica, ¿no? Sí. De estos tipos que estaban en overoles, no sé por qué estaban en overoles y Me adquirían parece que superpoderes. hacían trabajo comunitario, parece. Ah, ya, ese. ¿Y de ahí salió John Boyega o no? No. No, salió de otra cosa, no. Attack on the Block. Sí, ese no. Oigan, chiquillos, ya estamos llegando al final Al del final. tiempo del programa. Sí, po. This is the end, my Pero- only friend. Pero como les digo, igual tenemos harto todavía en el futuro que conversar con Rodrigo. Ahí hay otros proyectos, otras cosas también como editor que tiene que... El Culturverso. Sí, pues tiene que estar como invitado. Oye, de hecho yo quería que saliera en el Culturverso, pero me dijeron que no porque era como lo disminuía. ¿Cómo? ¿Que saliera quién? ¿Z? Sí, era cuando pasan a buscar a los húsares en avión y él como que va corriendo y no alcanza a llegar. Pero Como ese capítulo de Los Simpsons donde iban a un estadio, un capítulo bien raro que hay donde un tipo organizaba un bus y todos iban medio Sí. Springfield. Y cuando iban partiendo en el bus había uno que me imagino que es una referencia a alguna cosa, serie o algo, personaje que no he visto. Y decían, oh, ahí viene Rudy, ahí viene el imbécil de Rudy. ¿Qué quieres, Rudy? Claro, ¿qué quieres, Rudy? Le decía Homero. Y no sé, pues lo dejaban abajo, y le cerraban la puerta y le decían, no puedes venir porque no sé qué cosa. Y yo decía, ¿qué mierda es Rudy? Hasta el día de hoy no lo sé. En ese capítulo también, como se quedaban en casa March y Lisa. Espera, un pipa, déjame terminar con esto importante. March y Lisa se quedaban en la casa, se ponían a pintar unos huevos de mierda que faltaban las patas. Y no sé por qué eran pintar huevos con Vincent Price. Y llamaban. Había un número y llamaban para reclamar porque no estaban las patas de los huevos. Y al final contestaba Vincent Price. Claro, lleva muerto como 10 años en la vida real. Exacto. Y después cuando aparece el bus lo estaba manejando Vincent Price y después se iba el bus y no sé, pues no podía avanzar y le decía el nieto, no sé, le decía aprende a manejar y, cállate Jody que estoy muerto. Me acuerdo que eso se decía al final. Sí, era como la polémica, era como, oye, no, que no, yo juraba, todos decían, yo creía que ya estaba muerto, y sí, pues estaba muerto. Sí, de verdad. Y con eso rematamos. Ese dato random. Claro, Vincent Price, un gran homenaje a Vincent Price, un actor, un tremendo ícono, junto con Peter Cushing, al cual Tarkin ahí con él. Claro, y Christopher Lee, ese triunvirato de grandes actores, grandes. No los volverá a ver jamás como ellos. Ese gran triunvirato. Peter Cushing, que lo pudimos ver recreado en Rogue One. Pero bueno, no nos metamos en Star Wars. Estábamos hablando eso es para otro programa, el programa de radio. Pero esto era Z, así que terminamos ya con eso. Sí, bueno, de todas formas, claro, ahí el que se queda abajo del bus es Z, pues el que lo ven siempre como en el último lugar. Pero como dice el dicho, los últimos serán los primeros. Entonces yo creo que esa frase refleja mucho a lo que se perfila el personaje. Y Sergio también sabe que tiene un destino para eso. Y si me permites algo, Francisco, yo también creo que Z representa el espíritu de mitómano. Quizás Antu sea el reflejo de la fuerza y del poder, de la cosa más ligada a los dioses, pero me parece que esa fuerza inquebrantable, esa persistencia, esa insistencia por seguir, por continuar, pese a todas las decepciones, pese a todos los problemas, los baches y las contrariedades y la gente mala onda, y aún así Mitómano ha continuado y ha seguido, y eso yo lo veo reflejado en Z. Por eso creo que Z es el personaje que mejor representa a Mitómano en ese sentido, por esa parte, ese aspecto de Mitómano. Otros aspectos son mejor representados por otros personajes como Ayayema o Antu, pero recordemos que Z el pobre no alcanzó a estar en el trailer, lo dejaron fuera, así que tal cual como tú dices, los propios creadores del trailer y la productora Houston y toda esa gente dejó a Z fuera de la animación, así que eso demuestra una vez más cómo Z es incluso discriminado dentro de las propias personas de Mitómano.
No, lo que pasa es que ahí hay que ver cómo se desarrolla, pero Pero ya tendrá, quedó afuera del bus, ¿viste? Quedó sí, también afuera del trailer. pero ya tendrá su momento de gloria, como todos los Su de propia, de su la propia industria. serie. A postular una serie de Z al consejo, ¿cómo se llama la cuestión? El CNTV. Anda a saber tú, pues. Una de esas resulta. Mira, me queda menos de un minuto para cortar el programa. Agradecer nuevamente su tiempo, chiquillos, y como les dije recién, a Sergio lo tengo que volver a invitar porque tenemos que hablar de Atom Candy, de Atómica, y con Rodrigo también de otros proyectos en que está involucrado. Así que le agradezco todo el tiempo que pasamos, y harto tiempo, 1 hora y media, y les mando un abrazo y nos estamos comunicando nuevamente, esperando que nuestros auditores hayan disfrutado el programa. Abajito voy a dejar los links. Eso, un gran abrazo a todos, muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos veremos en una próxima edición de Estratos del Mitomanoverso. Que se cuiden. Chau, chau.